Amigos televidentes del canal Zoom, como siempre para nosotros es muy grato estar con ustedes, que ustedes nos reciban en las diferentes partes donde tienen la señal del canal Zoom o a través de los podcasts en YouTube en nuestro sitio. Nuestro invitado, Manuel Chaparro Escudero. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero empezar esta charla con nuestro invitado, el profe Chaparro, preguntándole algo que decía en la conferencia anoche cuando estábamos, y es, hay gente que como manera de catarsis para estos estreses de estas épocas, decide coger su tarjeta de crédito y dice voy a castigar la tarjeta, se va a un centro comercial de compras, llega feliz por la noche con zapatos nuevos, con camisa nueva, con una cantidad de casas, y resulta que esto es parte de lo que está complicando el problema que estamos viviendo en todo sentido con el equilibrio de la naturaleza. ¿Cómo así que no es bueno matar el estrés de esa manera? No, son dos problemas diferentes, ¿no? Uno es la educación en la que se nos ha imbuido, en la que la meta es alcanzar la felicidad y se te dice que a la felicidad se llega por el consumo, ¿no? Sí. Y evidentemente pues uno termina por encontrar alguna satisfacción cuando compra algo nuevo, ¿no? Cuando se da otro capricho, ¿no? Pero claro, en la medida en que uno tiene un problema y trata de solventar el problema dándose un capricho de compra, pues estamos haciendo un gesto de consumo que es inútil. Es inútil porque no soluciona el problema, pero además incrementa porque normalmente te compras algo que no era necesario o que ya tenías. Otro par de zapatos cuando ya tienes varios, otro pantalón cuando tienes muchos, otra camisa. Entonces, lo único que hace es incrementar los problemas que tienes en tu armario, pero no le has puesto soluciones reales, ¿no? Y evidentemente, pues para una sociedad que aspira a una economía que no sea suicida ni que sea austericida, pues hay que encontrar equilibrios en los consumos, y hacer gestos de consumo, que no practiques el consumismo, pues para que la naturaleza no se vea dañada, ¿no? Esa es la locura, ¿no? Si consumes en demasía, pues estamos haciendo un daño a la naturaleza y normalmente esta sociedad capitalista nos ha educado en que hay que consumir permanentemente porque si no perjudicas a la propia sociedad. Es una trampa, es una mentira, una verdad mentirosa. Pues precisamente sobre esa verdad mentirosa, sobre esas trampas, sobre el consumo y muchas cosas más, es lo que vamos a dialogar con nuestro invitado de hoy, el profe Manuel Chaparro. El profesor Manuel Chaparro es uno de los periodistas y comunicadores que más está trabajando el tema de la comunicación decolonial y se ha centrado especialmente en la búsqueda de unas nuevas narrativas, sobre todo que sean capaces de romper con el consumismo, factor que según sus palabras, más daños le está haciendo al hombre y al planeta. El profe Chaparro es director de la red EMA-RTV, desde donde se comparten experiencias multimediales de comunicación de España, Europa y América Latina. Una verdadera propuesta de comunicación decolonial. El profe Manuel Chaparro vino a Colombia como ponente de la cátedra inaugural de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social en un minuto, para presentar su conferencia ¿Cuánta tierra necesita un hombre? La necesidad de una comunicación decolonial. Bueno, y entonces, después de conocerlo, pues vamos a empezar de pronto por el derecho de este diálogo. Muchos teóricos aquí en la universidad, en los diferentes espacios académicos, en los medios, están hablándonos de las nuevas propuestas para evitar la destrucción del planeta y trabajan sobre conceptos de desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio social, etc. Y todos entusiasmados van trabajando sobre esa línea. Y de nuevo anoche el profe nos dijo que pues eso es más del mismo sofisma. Cuéntenos un poco en qué nos estamos equivocando quienes están trabajando ese tema de
intentar hablar de un desarrollo sostenible y económico. Bueno, para intentar situar el problema hay que explicar claramente que el concepto de desarrollo ha evolucionado, ¿no? Se ha construido una metáfora a partir de una palabra que lo que significaba es un crecimiento en la naturaleza, una evolución en lo natural, ¿no? Y de ahí pues la política, la economía ha construido la metáfora de que desarrollo es crecimiento económico y que este crecimiento económico es la solución a cualquier problema en una sociedad. Y si no creces económicamente, pues la sociedad no funciona, y eso pues es una falacia, es un principio falaz inventado por los intereses de las grandes corporaciones industriales para mantener su nivel y su incremento de beneficio permanente, ¿no? A partir de ahí, cuando esto se empieza a denunciar y empieza a coger fuerza, esta denuncia, que era muy obvia desde el principio, pero ha tardado en coger fuerza, pues se empiezan a construir camuflajes, ¿no? Entonces empezamos a hablar de desarrollo sostenible, de desarrollo verde, ¿no? Pero esto es un desarrollo humano, sin tener en cuenta que cualquier calificativo que le pongamos al desarrollo no altera el significado de la palabra desarrollo. Hay un francés, Serge de Latouche, que ya te habla de que esto es un pleonasmo, es decir, no añade, no cambia el significado. Entonces son camuflajes que se van inventando como para tratar de dulcificar las prácticas desarrollistas, pero que al final, como vemos en la realidad, nada se altera en estas estrategias. Seguimos exactamente igual y seguimos haciendo exactamente igual de mal que antes, aunque le cambiemos el nombre a la cosa, ¿no? Bueno, profe, ahí es donde usted entra y nos habla de un término que es el posdesarrollo, no al desarrollo. Debemos entrar al posdesarrollo. ¿Qué es el posdesarrollo? Digamos que si las estrategias del desarrollo no funcionan, pues tenemos que buscar un camino diferente a lo que estamos planteando, ¿no? Y lógicamente tenemos que encontrar una comunicación que nos permita salir de este estado de desarrollo. Y el postdesarrollo es una estrategia para repensar un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo que trabaje por el bien común. No es nada suicida, no es nada que tenga que ver con retrocesos en nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Sino en todo lo contrario, sino tratar de progresar haciendo las cosas bien y comportándonos igual que la naturaleza lo hace. Ayer otra de sus afirmaciones se refería al consumo de medios, y entonces nos decía el profe Chaparro, nos volvimos una cultura necrofílica, y cuando dijo eso yo me puse a pensar y me acordé de mi sobrino jugando con los videojuegos, entonces son muertos y sangre, y la serie de más sintonía en este momento entonces es la de los zombies. Y en las fiestas de disfraces, entonces todos son felices disfrazándose de zombies, incluso como protesta, entonces vamos de zombies. ¿A qué se refiere exactamente y esto qué implica? No sé, pero llama mucho la atención que estemos viviendo un tiempo complejo en el que el desarrollo, en vez de haber generado utopías en las que nos llevara a una mayor felicidad, ¿no? Nos está llevando a encerronas permanentes, está generando distopías permanentes. No nos ilusionan, vivimos y pasamos el tiempo y la mayoría de la población mundial está en condiciones de empobrecimiento que nunca se habían conocido en la historia de la humanidad. Y hay violencias, y hay guerras permanentes, y hay atentados, ¿y cómo es posible que la industria cultural empiece a vivir también de la violencia y de convertir la violencia en un juego y en una ficción, cuando está diariamente en la calle, ¿no? A mí me llama mucho la atención y me parece que la apuesta de la industria cultural por la necrofilia me parece ciertamente insana. Está ahí, tendremos que dialogar con ella, tendremos que aprender. Pero me llama mucho la atención, me sorprende, ¿no? Es como un afrontar la violencia y no querer reconocer que existe realmente en la sociedad, que existe en la calle, y es convertir la violencia verdadera en una nueva ficción. Es como asimilarlas. A mí me preocupa que hoy estén muriendo gente en el Mediterráneo ahogada por querer venir acá y que al mismo tiempo alguien puede estar jugando a un jueguecito a ver si a matar al otro. Que estén en Mosul asediados hoy y que estén muriendo miles de mujeres y niños y hombres y que sin embargo al mismo tiempo estemos jugando a la ficción de matarnos unos a otros en una consola. Es decir, ¿a qué nivel estamos llegando?
Ya no sé distinguir si la noticia de la guerra es verdadera o es tan mentira como el juego que estoy haciendo, ¿no? Entonces, las series de ficción que están jugando, The Walking Dead, etcétera, son todas series necrofílicas. Lo natural es la biofilia, no es la necrofilia. Lo natural es el amor a la vida, no la destrucción de la vida, ¿no? ¿En qué momento la ficción nos está volviendo también loco? Y si esto nos forma también parte de una trampa por construir conciencias más individuales y menos colectivas, ¿no? Usted utilizó un término ahorita que me parece interesante que se lo expliquemos a nuestros televidentes. Habló de la distopía. ¿A qué se está refiriendo con esta distopía de... La ausencia de utopías, ¿no? La ausencia de utopías es la distopía. Es decir, si algo mueve el mundo y si algo es motor del mundo, es la utopía. La capacidad que tenemos de soñar con algo que nos ilusione, que queremos hacer. Y que finalmente, pues unas son más lejanas y otras más cercanas, pero al final ese camino de la utopía que se recorre siempre nos conduce a algo, y a algo que es satisfactorio. Se tardará más o menos, pero ahí se llega, ¿no? Es algo que nos proporciona una ilusión y un bienestar. Cuando no existe esta capacidad, lo que se generan son distopías, ¿no? Entonces no hay capacidad de generar ilusiones, no hay capacidad de encontrar solución a los problemas que hoy tenemos. Se montan las ilusiones sobre cosas que no son reales, como la muerte. Como la muerte o como el consumo, son absolutamente banales. Entonces, estando en un mundo tan complejo como el de hoy, con tantos problemas, pues tenemos que empezar a soñar que esto tiene una solución. Y eso significa tener capacidad para generar nuevas utopías que nos pongan en el camino de solucionar los problemas que tenemos. Cuando no hay camino, cuando no se nos dejan construir estos caminos, lo único que se nos proporcionan son distopías. Es decir, y esto arruina y conduce pues, al suicidio social, ¿no? Para el profe Chaparro, uno de los retos importantes de los programas en comunicación de las universidades es el de incluir en sus procesos de formación cursos de nuevas narrativas que ayuden a cambiar la realidad que se vive actualmente. Existe la necesidad de que los medios se conecten con el común de la gente, porque han dejado de hacerlo, al igual que el sistema educativo. Para el profe Chaparro, uno de los retos importantes de los programas en comunicación de las universidades es el de incluir en sus procesos de formación cursos de nuevas narrativas que ayuden a cambiar la realidad que se vive actualmente. Existe la necesidad de que los medios se conecten con el común de la gente, porque han dejado de hacerlo, al igual que el sistema educativo. No se educan habilidades de vida, en habilidades que nos permitan ser felices. Se nos educan habilidades instrumentales, muchas de ellas no se van a usar nunca. No tenemos una comunicación natural en el modelo educativo actual, y el problema se agrava cuando el sistema educativo viene de alguna manera a reforzar estas carencias del modelo educativo. El profe Chaparro considera que es necesario trabajar nuevos imaginarios, repensar las narrativas en la comunicación donde los medios generen diálogos con la calle, donde se propongan soluciones a los gobernantes. Es necesario que el modelo educativo trabaje en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas. De nada me sirve saber todos los ríos que existen en Europa si jamás los voy a conocer, es decir, son conocimientos que se vuelven accesorios. El resultado del aprendizaje no necesariamente debe ser una pantalla con texto o estar impreso en un papel. Las pantallas tienen el poder de entregar mensajes a nivel audiovisual, multiformato, que son mucho más efectivos. Bueno, y ahí también me pone a pensar y nos pone a pensar en otro tema, y es, bueno, los estudiantes vienen y aprenden y se apropian de esas nuevas narrativas y de esas nuevas posibilidades. Y ahora los medios pertenecen a los oligopolios, a las grandes multinacionales. ¿Cómo hacer para que se pueda romper estas agendas de estos medios e incluir los contenidos de estas nuevas narrativas? Hay distintas fórmulas, hay quien propone que hay que trabajar para hacer desaparecer estos oligopolios y estos medios. Esto es de una complejidad. Hay quien propone que hay que empezar a trabajar con políticas públicas que desde los diferentes disensos construyan unas nuevas reglas del juego y que permiten la legitimidad de que todo el mundo tenga una voz, digamos, de equilibrio y de pluralidad en el ámbito de los medios, ¿no? Pero a mí me parece que todo esto depende de voluntades políticas y de equilibrios políticos.
Y yo creo que la ciudadanía a veces no tiene tiempo para esperar a que se produzcan estos equilibrios y tiene que empezar a actuar y a accionar. Y yo creo que la misma universidad, los estudios de comunicación, tienen que empezar por enseñar a cómo crear medios que hablen desde la ciudadanía y que sean medios ciudadanos. Y no es tan complejo, porque hoy tenemos tecnologías al alcance de la mano que muchas veces las utilizamos para estupideces y que puestas en un buen uso pueden conducirnos a esta construcción de nuevos modelos de medios, como están pasando en muchos sitios en Europa. Europa es origen de muchos de los males que actual tenemos, pero también es origen de muchas de las soluciones que se empiezan a proponer. Porque la está pensando. Claro, porque cuando estás enfermo o empiezas a procurar sanarte o sabes que vas a acabar mal. Entonces hay una conciencia cada vez mayor en la ciudadanía europea de que ese no es el camino, de que estamos equivocados y que somos responsables de los males que tenemos y de los males que se están provocando en el resto del mundo como consecuencia de nuestro modelo de vida que se ha expandido, ¿no? Y que ha perjudicado a otros. Y entonces la comunicación aquí también interviene. Sí están surgiendo nuevos medios que son capaces de establecer este diálogo y ahí se construyen los nuevos imaginarios. Ahí se cuestionan los principios que hasta ahora eran válidos. Bueno, aquí nos pone en un tema bien interesante, pero también que nos deja pensando, incluso hablando de Europa y de Estados Unidos. El profe Chaparro nos dice, bueno, poner el acento en la ciudadanía, nos está mencionando eso ahorita. Trabajar los problemas desde abajo, ¿cierto? Desde lo local. Y vemos ahorita la realidad y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto cuando estas democracias de hoy están votando precisamente por los representantes más recalcitrantes de estas ideas? Para la muestra un botón que se llama Donald Trump. Si hacemos la pregunta así, parece que la culpa y la responsabilidad es de la ciudadanía. Ajá. Y yo creo que no hay que poner ahí el acento, porque en la medida en que la ciudadanía tiene una más y mejor información, yo confío en que sería capaz de tomar decisiones más acertadas. Pero fijémonos en una cosa, hace poco lo leía, no sé decir el nombre del colega que lo escribía, pero hablaba de que cuando Obama gana las elecciones, había creado 15.000 perfiles falsos en Facebook. Donald Trump ha creado 250.000 perfiles falsos para ganar esta campaña. Es decir, ha creado personajes ficticios para que se dirija a cada uno de los grupos de electores en función de sus intereses. ¿La gente es estúpida o ha votado con la información que tenía? Pues podemos pensar que se vota con intereses, que los discursos demagógicos impregnan más que los discursos que trabajan el pensamiento, pero no es la única razón, no es la única razón. Entonces, si se hace creer que en este momento de falta de héroes el demagogo se convierte en el héroe capaz de solucionar todos los problemas sin darnos cuenta de que él no se aplica a esta regla del juego, y eso no lo construyen los medios ni los discursos, pues estamos ante estas trampas, ¿no? Yo creo que muchas veces se culpa a la ciudadanía de los problemas, pero ciertamente las reglas del juego no son todos los demócratas que deberían de ser, con lo cual estamos siempre en una circunstancia de sentirnos atrapados, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es la primera parte del nombre de la conferencia del profe Manuel Chaparro y se basa en un cuento de León Tolstoy, historia que sigue siendo vigente a pesar de los años y cuyo tema se ha debatido 1000 veces. Tolstoy narra la historia de Pajom, un hombre al que le parece que la tierra que tiene no es suficiente, que quiere tener más para asegurar un mejor futuro a su esposa y sus hijos. Entonces compra otro terreno y luego otro, pero siempre se está comparando con sus vecinos que tienen más tierra que él, y cada vez va acaparando más tierras hasta que se entera de que alguien en un pueblo alejado tiene tanta que a todo el que llega le regala cuanta tierra quiera. Esta se convierte para Pajom en la oportunidad de conseguir todo el terreno que necesita y ahí sí poder dormir tranquilo el resto de sus días. La propuesta que le hace el dueño de esos terrenos gigantes es que a la salida del sol debe empezar a caminar y a trazar el perímetro de la tierra que desee tener, pero tiene que volver antes de la puesta del sol si quiere conservarla. Conforme avanza Pajom, se da cuenta de que ya tiene toda la tierra que anhela tener, y aún más de la que ya necesita, pero siempre hay la posibilidad de ampliar su terreno en el horizonte, y sigue caminando, y sigue ampliando y ampliando el perímetro, y llega hasta un bosquecito y lo consigue,
y se queda con un río y con un lago. A la caída del sol debe devolverse corriendo para no perder su derecho, pero llega tan agotado en la ambición que cae muerto. Esta es la lección que le gusta trabajar al profe Manuel Chaparro. ¿Cuánta tierra es necesaria para que nos demos cuenta de qué es tener lo suficiente y no traspasar esa frontera? Bueno, usted también nos decía que este problema del consumo irracional nace en el siglo XX. Entonces estaba con nosotros el profesor Iñaki Chávez, que es el director de la maestría, y entonces él dice, yo diría que nació en 1492. Y me puse a pensar en estos temas de quienes han manejado el tema de la no violencia y la cultura atávica, y ellos dicen que todo este problema nace cuando el hombre se volvió sedentario. No lo sé, quizás los problemas nacen con el hombre porque el hombre es el que los trae, ¿no? Son connaturales, pero también es connatural que uno trate de encontrar soluciones. Pero si queremos ver de dónde viene la casuística de los problemas que hoy tenemos, pues ahí diríamos que a partir de la conquista de América es verdad que se producen una serie de acontecimientos en el mundo, el descubrimiento de un nuevo mundo, que significan pues otra forma de comportarse y de establecer relaciones internacionales. Pero fundamentalmente yo creo que esta impronta del cómo pensamos hoy surge más en el siglo XVI y XVII con los pensadores racionalistas, con el racionalismo europeo y con el positivismo, es decir, en el que el acento se pone fundamentalmente en el hombre, frente a este concepto más de una teología en la que Dios es el centro no, lo cambiamos por el ser humano, pero es el ser humano, no es el resto de la naturaleza, y es el ser humano el dueño absoluto de todo, y es el conocimiento el que da el poder, y a partir de ahí, si tú no tienes el conocimiento que yo tengo, te voy a considerar un inferior, y a partir de ahí, si yo soy quien piensa y el árbol no piensa, me puedo apropiar y puedo hacer lo que quiera con la naturaleza. En esta evolución de la educación, del racionalismo, dogmático y exagerado, es el que nos lleva a que el capitalismo haya tenido el comportamiento que está teniendo, ¿no? Es decir, que vamos construyendo en esta evolución. Y si nos vamos ya a la historia más reciente, pues descubriremos que el concepto de desarrollo que nace después de la Segunda Guerra Mundial nace con el objetivo, ¿no?, de darle más poder no a Estados Unidos como país, sino a las corporaciones industriales, a los lobbies económicos que manejan este país y que luego están manejando el resto de países desarrollados. Hay dos conceptos que yo creo que son bien importantes, que son aparentemente muy sencillos, y por lo mismo sencillos quizás no sea fácil explicarlos, y es ese tema de felicidad, la felicidad, y algo que mencionaba ahorita que es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir y cómo precisamente lo podemos relacionar con un sentido de felicidad? Bueno, venir de Europa para hablar del buen vivir en el concepto andino-amazónico es complejo, ¿no? Pero yo creo que se entiende. Pero se ha hecho mucho el acento en este concepto andino-amazónico para recuperar la naturalidad de nuestros comportamientos y nuestra comunión con la naturaleza, con la Pachamama, que es, o sea, si no cuido la tierra que me da de comer, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esta, no? Pero este no es un concepto solamente andino-amazónico, este es un concepto que ha estado en la ancestralidad de todas las culturas. Lo que pasa es que algunas se han desenraizado y la han perdido, que es un poco lo que ha ido pasando en Europa, ¿no? Es una cuna del pensamiento, sí, pero también te has olvidado de otras muchas cosas que estaban en tu ancestralidad y que hay que recuperar. Lo andino-amazónico nos recuerda esta idea. Y lo andino-amazónico, en este convivir con lo natural, pues también nos viene a recordar que la felicidad también ha sido un mito manipulado y un mito construido por la sociedad del desarrollo, ¿eh? Porque aspira a decirte qué tienes que hacer para ser feliz, cuando es natural todos tenemos que saber, ¿eh? El comer, el dormir, el tener un hogar, el tener una relación de grupo, el satisfacer tus necesidades sexuales, es todo. Eso es lo que te da la felicidad. Si en el día a día lo tienes, pues tú serás feliz sin planteártelo más.
Pero lo que la sociedad nos propone, este modelo nos propone, es que te plantees metas para llegar a ser feliz. La meta es pues tener un auto nuevo, la meta es que cuando este auto se arruine, pues, o tener dos, uno para los domingos, otro día para tal, el tener otra casa, el tener doble vivienda, el tener... En fin, y siempre hay una meta, ¿no? Y seré feliz cuando acabe la universidad, y seré feliz cuando empiece a trabajar y ganar un buen sueldo, y seré feliz cuando me case, y seré feliz cuando tenga hijos, y seré feliz cuando tenga nietos. Siempre una meta más allá que te impide en vida ser realmente feliz. Y esto la filosofía ya lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que el tema que nos ha traído el profe Manuel Chaparro ha sido muy interesante. Muchas preguntas, muchos interrogantes, pero sobre todo muchas acciones que nosotros, ustedes, amigos televidentes, pueden tomar y pueden empezar a ayudar a el granito de arena que cada uno de nosotros podemos tener. Profe, muchas gracias por habernos acompañado y por este diálogo tan enriquecedor. Espero que ayude a que nos desafiemos cada mañana repensando y dejando de hacer gestos inútiles para sentirnos mejor con nosotras y nosotros mismos. Y gracias por la invitación. Y bueno, los invitamos a continuar con la programación del canal Zoom. Muchas gracias.